Bueno, 12:33 y estrenamos un nuevo programa que tiene que ver con el hecho de lo que ha pasado durante la semana en el Ecuador entero. Así que yo soy muy gustosa de poder estar con dos amigos acá, quienes van a estrenar este segmento de viernes conmigo, pues hablando un poco no solamente de la parte política, que realmente no es algo donde yo he tenido pues mis mejores aptitudes, porque no me gusta tanto, pero es importante porque todos vivimos en este momento en Ecuador un momento político, pero más que nada la parte social, la parte de cómo nos miran desde el exterior, qué tanto nosotros hemos aportado como ecuatorianos para estar mal o bien dentro de todo este proceso del paro de los 12 días. Carlos Estarella, muchas gracias. Bueno, él es un especialista también en política y especialista también en problemas internacionales. Gracias por estar acá. Muy gentil, Mariela. Para mí es muy grato estar aquí. A los años. Viene mucho tiempo a tu noticiero. Exacto. Y estar con Stalin, que es una persona tan valiosa, para mí es un gusto estar aquí. Stalin Poveda, pues él es sociólogo y politólogo también. Y pues obviamente él está en Radio Atalaya prácticamente todos los días y también estás en Radio Centro, ¿no? También. Obviamente, yo los nombro porque son mis colegas, nos queremos todos, estamos en AGER, así que con mucho cariño podemos compartir figuras. Yo iba a decir hombres. Muy bien. Muy bien, no se preocupe. Compartir figuras. Bueno, Stalin, cuéntame dentro de la parte social, comencemos por ese lado, ¿cómo viste este movimiento de este paro que se dio a cabo en el Ecuador y que tuvo repercusión mundial? Gracias, Mariela, gracias por la invitación. Realmente, primeramente debo de decirte y felicitarte por este set muy bonito, lo había visto solamente a través de redes. Hoy es mitad radio, mitad televisión. Hoy lo veo en la verdadera dimensión. Ajá. También había tenido la oportunidad solo de verte por redes. Ahora te veo ya en plena acción, coloquialmente como siempre eres. Ah, ya, pero ¿no? Tú dices aquí entrevistado. Aquí entrevistado, aquí no conocía el set, no me no conocía. No conocía tu radio, entonces ahora ya tengo el honor yo he ido que tú me entrevistes en Atalaya, sí, ¿no? No, con esas preguntas capciosas que me hiciste, pero bueno, ahí nos hicimos íntimos, porque las preguntas capciosas me encantaron. Bueno, cuéntame cómo lo viste. Mira, el país ha vivido unos momentos muy difíciles. Yo parafraseo una obra que hablaban de aquí vamos a hablar de los 12 días que hicieron estremecer al país. Uh-huh. Y yo separo este hecho social y político bajo dos parámetros fundamentales. El primero, el ejercicio del poder legítimo, primero, y luego la legitimidad de la resistencia social. Los dos aspectos están consagrados en el orden constitucional y en el ordenamiento jurídico. El tema es cómo lo administras. El poder, cómo administra ese aspecto, y la presión social, cómo lo desarrolla. Nadie se opone, porque esto es un derecho fundamental constitucional, a que la gente piense y diga lo que tiene que decir dentro del ordenamiento constitucional y jurídico. Reclame. Y que tome el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución como la herramienta para exteriorizar sus reclamos o sus demandas. Hasta ahí es democrático todo lo que se hace. Está en perfecto equilibrio. Pero cuando se toma a la resistencia como una herramienta de demanda social y se le permite incorporar violencia y delincuencia, entonces estamos en un escenario de descomposición, no solamente social o de conducta social, de descomposición de conducta social, sino también de distorsión de la institucionalidad, de la constitucionalidad y del Estado de Derecho. Cuando tú hablas de permite, ¿quién le permite? ¿En qué momento hubo esa permisividad? La permisividad. ¿En qué momento se decantó en esa agresión? En esa agresión. Aquí hay aspectos externos e internos y de poder que tienen que analizarse. Uh-huh. Cuando ustedes le preguntan, cuando los indios quieren desmarcarse de la incidencia. ¿Indígenas, señor? Indígenas, son indios. Indígenas, son indios. Ya. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Se quieren demarcar de la presencia de grupos especializados en estos hechos de presión social y de injerencia también de otros grupos que no son ni siquiera del país, que vinieron de otras partes. Nadie les cree, yo no les creo.
Y yo conversaba fuera del micrófono con el doctor y le decía, ¿por qué no les creo? Porque los prefectos y los alcaldes de la región amazónica y del centro de la sierra que fue lo más afectado, el centro de la sierra, fueron electos en su mayoría por el grupo político de Rafael Correa. Y entonces respondían a ese interés. Y fueron también ex militantes de Pachacute y del movimiento indígena. Por lo tanto, no es creíble que nos digan los indígenas, no sabíamos que aquí se iban a infiltrar estas tendencias, estas visiones y este oportunismo. Estaba claro. Junto a eso, ese grupo tenía recursos económicos, que todos sabemos de dónde vienen esos recursos económicos. Es tanto que en allanamiento se ha encontrado dinero en efectivo para pagar a todo a toda esta movilización. Y tenían también los grupos de anarquistas. Acuérdese que el gobierno de Rafael Correa cogió a las bandas de los Latin King, los reivindicó, ¿no es cierto? Los amparó y ellos estuvieron, muchísimos de ellos, dentro de este movimiento creando el anarquía. ¿En qué momento se dan cuenta de que eso está pasando? Porque yo me acuerdo de haber estado en Cuenca el 3 de octubre, que ya no pude regresar vía terrestre, sino que tuve que coger un avión, pero todo iba bajo el marco indígena, ¿no? Pero ¿en qué momento esto empieza a, digamos, a explotar como canguiles y eres acá? Hay un punto de inflexión, Mariela, exactamente. Okay. Y ese punto de inflexión es cuando se dan cuenta los indígenas, que ya se dieron cuenta desde el principio. Lo que pasa es que se les escapó de su mano y no sabían que le habían puesto demasiada pólvora, ¿no es cierto?, a la presión social y que no podían controlar la mecha. Ahí se dieron cuenta. Cuando no pudieron controlar la mecha de la explosión social. ¿Quién te lo dijo? Bueno, eso ¿Quién te lo dijo? ¿O tú lo notaste? No, ¿quién te lo dijo? Hay argumentos y elementos claros que si tú haces un esfuerzo de simulación de los escenarios, de entender lo que está pasando, llegas a esa conclusión, de leerlo. Eso es la lectura que debes de tener en ese momento, en ese hecho social. O sea, tú dices que los indígenas fueron totalmente ingenuos, es lo que tú me estás diciendo. Lo sabían, sino que mientras lo sabían y no pasaba, lo que pasó como delincuencia y violencia, cuando empezó eso, se dieron cuenta que la mecha que encendía y explotaba esto no estaba bajo su control, estaba bajo el control del grupo anarquista, ¿no? Y del grupo guerrillero que habían contratado, de los grupos que estaban, y ahí dijeron, son infiltrados. ¿Y en verdad los indígenas pensaron que los podían controlar? Claro, a ver, inicialmente ellos tenían el control. ¿En verdad? Claro. O sea, tú sabes a quién puedes controlar y a quién no. Inicialmente tenían el control, lo que no sabían era cuán preparado y con qué con qué infraestructura ellos iban a llegar. De combate iban a llegar, pues. ¿De dónde salieron? Claro. ¿Dónde estaban? Pero imagínese usted, ellos salen debajo de la tierra y del páramo, donde sea. Salen como... No nombre la palabra páramo, por favor, ahora está prohibida. Porque son del páramo, son del páramo. Se la toma muy a mal. Yo creo que se exagera un poco, pero bueno. Esto no es problema de temperatura, de calor o de frío. No. Este es problema de un comportamiento social de una sociedad, ¿no? Una sociedad que ha permitido, un ratito voy a hacer aquí, que ha permitido que un grupo étnico nos represente, porque no hemos dejado de ser vedores y no hemos dado el salto cualitativo para convertirnos en actores y protagonistas de la defensa y construcción de la democracia. Tú dices, los mestizos. Que somos el 70%. General, que somos el 70%. Pero para terminar esta parte, para dar el paso a él. Entonces, todos estos elementos, cuando ya se dieron cuenta que no controlaban la mecha de la explosión social, que la controlaban los grupos anarquistas que estuvieron metidos y que ellos sabían también, entonces quieren tomar distancia y dicen, nosotros no somos ni actuamos de esa manera. Entonces, ¿quién lo dice? Esos fueron los dos, los dirigentes. Los dirigentes. Jorge Vargas, Isa y todo. Lo fueron diciendo. ¿Dónde está Lourdes Tibán en todo esto? Una defensora realmente, digamos que de la democracia, una gran defensora de la democracia y una pelea espectacular que se pegó ella sola. Y casi hasta la linchan por eso. Y casi ¿dónde estaba? Bueno. ¿Dónde estaba? Apareció después, sí, pero ¿dónde estaba cuando convergen estos dos grupos para
que haya la explosión que hubo. Ella no era protagonista en ese momento. Pero ella dice que estaba en el... La estructura en la Casa de la Cultura. De la CONAIE. Claro, ella se prendió cuando ya la gente estaba en la Casa de la Cultura. O sea, ¿en qué momento llega ella? ¿Que el 8 o 9 de octubre? Ella no llega desde el 3, digamos. No. Ella ha estado en todo el desarrollo. Oye, ella es parte de la CONAIE, ojo. Claro, okay. Por eso le digo, lo que pasa es que las estructuras de la CONAIE, ahí sí hay alternabilidad. Ella fue dirigente, así como fue la Pacari, así como fue Maca y todo. Pero usted lo ve que esos dirigentes históricos no tuvieron protagonismo. Okay. ¿O usted los vio en protagonismo? No los vi, no tenían protagonismo. ¿Y por qué no tienen protagonismo? Porque ellos en su organización, en su estructura, sí tienen la alternabilidad. Hoy eres tú el dirigente y tú eres el representante y eres el vocero. Pero estaban igual allí. Estaban igual, pero un poco excluidos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando ella se da cuenta que el movimiento indígena se divide por este interés que tienen los golpistas y los conspiradores, ¿no? Que son de dominio público, entonces ella empieza a definir y actuar y a conversar con la dirigencia, como ella misma lo narra, ¿no? Para decirle, oiga, vamos por mal camino. Si nosotros no deponemos, si no vamos al diálogo, esto es el fin. ¿Se les puede llamar ya con nombre y apellido golpistas y conspiradores? El doctor nos va a explicar lo que es un conspirador y qué es un golpismo, pero le voy a leer para pasarle al doctor la palabra. Le voy a leer un menú de cosas que he recogido para que él nos configure qué escenario frente a qué cosa está. Perfecto. Intento de apoderarse de las armas en el rastrillo de la Balbina. Acciones que hicieron los manifestantes. Ataque a instalaciones petroleras de la Amazonía. Incendios a edificios públicos y privados. Secuestro y agresión a militares y policías y a periodistas. Violencia, violencia y delincuencia organizada. ¿Organizada? Sí. ¿No hubo también aprovechadores, sobre todo acá en Guayaquil, de repente? Acá en organizada. Es diferente. En Quito es diferente. Ok. Organizada. Declaraciones públicas, ¿no? Sobre sedición, ¿no es cierto? Y caída del gobierno. Hubieron militantes, y no ahora. Sí. Ricardo Patiño lo dijo antes, 3 meses antes, de cómo se iba a reforzar la lucha para deponer del poder a Lenín Moreno. Y ellos lo repitieron. ¿Cuántas consignas no había afuera Lenín Moreno? Falta de respeto a la majestad presidencial. Le dijeron lo que sea al presidente. No vamos a repetir. No, obvio. ¿No es cierto? Luego, incendios a tanquetas, que son propiedades ¿de qué? De la seguridad pública, del Estado. ¿Tienes las 60 ambulancias en esa lista? Tengo las ambulancias 60. También. 60. ¿Será que en Siria pasa cosas parecidas? Atacadas en Siria, 60. Ya. Y muchos de los muertos, los pocos muertos que hubo, gracias a Dios, pero todos con mucha pena, obviamente, muchos de ellos fue porque las ambulancias no pudieron atender los ataques. Así es. Agresión y secuestro a periodistas. Así es. ¿Qué le parece? Todo esto, doctor, y esto sí le quiero preguntar, permíteme preguntarle para traspasarle al doctor que te quiero contratar para que estés aquí al ladito de mí este viernes. Entonces, todo esto, ¿qué configura? ¿Qué escenario tiene? En realidad, porque aquí hay, digamos, en estas acciones, una concurrencia de inconductas punibles de oficio. Comparto todo lo que ha dicho Stalin Poveda. Estoy totalmente de acuerdo. Considero que aquí, aparte del reclamo indígena, que era por lo de los subsidios, existió pues actos de terrorismo y de anarquía, como los ha señalado Stalin, de ataque a la democracia, porque la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias. De las armónicas discrepancias. Armónicas discrepancias. Es un poema esa definición, digamos, doctor, es un poema esa definición. Ya lo leí en Twitter, a usted se lo leí. Pero yo lo sigo. Es muy gentil. Uno puede discrepar, pero eso no significa que se pueda atacar la democracia. Estos señalamientos de Stalin es de delito de sedición y obviamente llevan a una sanción. Ahora la democracia en el mundo está muy débil.
En general... En el mundo. Porque fue lo mundo. que dijo Arnau Dígame. Peral, que uno no solamente se fija en el físico de Arnau, sino Claro. en lo que dijo, que creo que es lo más importante. Él dijo, hay muchas explosiones de sedición en el mundo, y vimos al otro día lo que pasaba en Sí, Cataluña. Sí, pero en los países más avanzados hay un mayor respeto a la democracia. Lo que pasa es que en el Ecuador, y es lo que decía Stalin, el tejido social Ajá. casi se ha roto. Hay Hay una una A ver, explíqueme eso. diferencia entre ricos y pobres, indígenas, no Ok, a eso te indígenas. refieres. Y el Ecuador tiene casi dividido el tejido social. Ujú. Eso es algo sumamente grave, Mariela. Y, Pero pasa en estos Latinoamérica actos- entera. Claro, pero aquí está sumamente el tejido social desde hace Está 10 rupturado. años, totalmente, tiene una ruptura muy grave. Yo he encontrado en eso que usted dice, que me parece importante, que lo estábamos conversando, Ajá, ajá. una explicación. Aquí no hay un proyecto de identidad nacional. Es una lástima. Es Y una eso hace lástima. de que estemos dispersos y que no nos reconozcamos entre ¿Qué nosotros. pasa con los mexicanos, Y con que los colombianos? Con los tienen un proyecto de argentinos, identidad con nacional. los chilenos, Para Claro. también, todo lo Perfecto. mejor es México. con los brasileros, claro. Claro. Ahora, hay otra cosa. No sé si los peruanos, pero... sí, Esto que decía Stalin es comparable Ujú. a lo que sucedió en España cuando un guardia civil, apellido Tejero, se tomó las cortes y quiso acabar con la democracia Ujú. y dar un golpe de Estado. Bueno, ese guardia Tejero estuvo, Mariela, 30 años preso y recién ha salido. Es decir, es una sociedad de derecho. Ya. Y en la sociedad de derecho, obviamente, se sanciona con las leyes. O sea que usted quiere promulgar una ley donde los que hacen sedición No, tengan eso 30 está- años de está prisión. en el código Usted está. lo está en el código. Pero en está el código. tipificado, penado. Está Y entonces la tipificado impunidad- penalmente. Ah, ya, Lo a eso único que es. tienen que hacer es aplicar la ley Ya. a las personas que han hecho esta situación de ¿Usted sedición. cree que la van a aplicar o no? Eso sería ideal. Pero Ahora, no, esa no es mi pregunta. eso tienen. ¿Usted cree que la van Yo a aplicar? estoy seguro que sí. ¿En qué porcentaje usted Ese- lo cree? Porque también uno puede dudar un poco. ¿En qué Imagínate, porcentaje? María, Del 1 al soy- 10. Soy abogado, tengo que decir 10. Tengo que tener la seguridad de que se Stalin? aplique la ley. ¿Crees que lo van a aplicar? Los abogados siempre van a ir por la Ahí, línea por esa de ley. que la ley debe de ser observada y aplicada. Los sociólogos siempre vamos por el otro lado. A dudar. No, más que a dudar, no, a hacer un estudio de ese momento para determinar cuán puede la justicia, cómo la justicia puede resolver esto y castigar a los responsables de todos estos delitos. Entonces yo quiero decir una cosa, en este momento, porque siempre esto es coyuntural, si tú le abres los expedientes a los trabajadores, a los indígenas, le sacas boletas de captura, los investigas, estás nuevamente poniéndole un polvorín a la inestabilidad del país. ¿Qué opinas tú, Carlos, de eso? Para terminar, entonces tú me vas a decir en ok, este parte momento, de tu idea. entonces no hay salida, ¿no? En parte sí, pero por ejemplo, Mariela, hay un grupo de personas que han llegado a la embajada en México. Este grupo de personas... no he sabido. Claro, 8 personas que dicen que son perseguidos Pacho, políticos. tú no estás allí, ¿no? No, todavía no llega. No, después. Eso es gravísimo porque ellos han hecho actos de sedición y ahora vienen y dicen, nosotros somos perseguidos políticos, denos el derecho de asilo y salgamos del Ecuador. ¿Qué significa sedición exactamente en la Real Academia de Ley? Atentar contra el Estado constituido. Subvertir. Subvertir. O sea que solo se utiliza para el Estado. Para digamos, subvertir, para claro, el orden atentar el constitucional. orden Ok. constituido. Pacho puede hacer una ¿Qué es lo sedición que- contra mí porque yo soy el orden y la No, gerente de Radio no Fuego. puede No, hacer. es solamente para el Estado. Para el Quieres la meter a sedición. Pancho un asunto legal. Pero sí es grave. Yo sé que- por qué te lo digo. Sí es grave que los conceptos se tergiversen, María. Ya, ok. Porque eso en una sociedad es muy grave. En el caso de estas personas que llegan a la embajada, tienen que probar. Ujú. Esto se llama la carga de la prueba. Es decir, si Ujú. yo digo que soy perseguido, tengo que probar. Y obviamente el gobierno a través de la Cancillería tendrá también que probar que no son perseguidos políticos. Pero no es muy, no hay hechos flagrantes para esta sedición. Claro. Bueno, es público y notorio Ay. todo lo que ha sucedido. Ay, deberían haberlos reducido a prisión el momento que lo declararon y lo hicieron público. Digo yo, ¿no? Digo yo. No, lo dice bien. Hay el ejemplo de Cataluña que tú hablabas al comenzar. Que los he visto en las El- ramblas el también, señor- unas actitudes. Claro, el señor Puigdemont, el que era presidente, Ajá. él se va a Bélgica
y en Bélgica pide asilo. Y dice, yo soy perseguido. Y Bélgica le dice, no señor, usted no es perseguido. ¿En dónde? ¿En qué país? Él se va a Bélgica. Él era allá donde está su amigo. De Cataluña. Bueno, y Bélgica le dice, no Dios señor, mío. a usted no le podemos dar el asilo. Ajá. Usted puede quedarse aquí, pero no le podemos dar el asilo por el hecho de que usted casi ha dividido a España. Ujú. Entonces, Pero son ¿cómo Claro, es que ha subvertido el orden, pero ahí una está cosa, bien. claro, pero Claro. Bélgica tiene, bueno, me imagino que tiene ese... un Estado de Derecho. Eso es lo fundamental. Pero Una no entiendo, sociedad- en Bélgica. Entonces le dijeron que cuando- no al catalán, A ver, Claro, le cuando- dijeron, se puede quedar, pero no le podemos conceder asilo. pero él Él ya puede fue con quedarse. una cantidad de juicios. Se puede quedar Claro, está en Bélgica, sin asilo. pero no le vamos a dar Como es el caso esa también de concesión. nuestro expresidente, que Eh, tiene asilo, que tiene. Yo tengo entendido que él no tiene asilo. No le han Yo dado. tengo entendido que él está ahí a través de una visa porque está casado con una señora belga, Ajá. pero que él no tiene asilo. Pero los que están O sea, aquí en la Embajada de México tampoco Los tienen que la están causalidad para pedir el asilo. Claro. ¿En qué condiciones están? Mire, aquí lo que llama la atención. ¿En qué condiciones Mariela, están? Claro, aquí lo Usted que llama es la atención- internacionalista. aquí lo Claro. que llama la atención es por qué fueron a México. Claro. ¿Por qué no fueron a la embajada de Chile? ¿Por qué no fueron a la embajada A ver, de a ver, Brasil? ya eso está Aquí más hay una claro. motivación más- política. claro, está más Yo claro voy que ahí porque es cuestión a de Patiño línea ya le política, dieron. pues claro, claro. Se presenta. Si hay un lío, yo me voy a Bahía. Claro. Toco madrina, claro, obviamente. Se presentan. En primer lugar, el asilo es individual, no es Claro. colectivo, no es No que se- entran. se presentan llega en la masa, pareja, ¿no? 8 personas. ¿Cuántos hay ahí adentro? Cerca de 8. Ocho. 8 personas. Marido, Entonces, esposo, esposa, cónyuge, cónyuge, digamos. asesores, Ya. pero todo. cada ¿Y proceso- cuántos cuartos tendrá Cada- esa embajada? Eso No, es en un serio. problema. Usted ¿Cuántos está cuartos? preocupado por la comodidad de los asilados. No, porque sabes que sí es importante. Por los ¿no? derechos humanos, usted Claro defiende que los sí. derechos humanos. No, Claro. porque se habló mucho de la embajada de Inglaterra, cómo quedó luego. Que era muy pequeña. que era muy Era muy pequeña pequeña, y claro. que si olía así, que si había un Así gato, es, o sea, así es, son así cosas es. que sí son interesantes de saber, Total, ¿no? Claro, yo me hago la misma explicación, es muy Sí. pequeño para 8 personas. Ahora, como bien Es un dice Stalin, departamento, porque yo vi un video que Claro. tocaban el timbre. así es. Claro, sí, exacto. Ahora, Ahora, ellos Ajá. tienen que probar, mientras no le concedan el asilo, solo están en un proceso, iniciado un proceso. Pero ayer Pero ni vi en las siquiera lo han redes, iniciado. Pero ayer vi en las redes, no, por ejemplo, el de Gabriela Rivadeneira está Ajá. iniciado. Ajá. Que Gabriela Rivadeneira daba un comunicado. Te llaman de Bélgica. Eso. Ajá, está De bien. Eso es una violación, Mariela, al derecho del asilo. Ajá. Porque si yo estoy en un proceso, no me puedo pronunciar. Ya. Claro. Entonces son cosas, Ahora- lamentablemente en esta sociedad se están violando las leyes o los jueces no tienen la suficiente capacidad de hacer cumplir la justicia. Claro, Ese es que un es grave lo que problema. realmente sería lo adecuado. Claro, porque Que- vivimos en un estado de derecho. Exacto. ¿Qué dice Ahora, Stalin? Yo quería preguntarle al doctor por su especialidad. La línea de la diplomacia en el país frente a quienes están asilados en esta embajada en México. Tienen que ellos, para moverse de ahí, pedir un salvoconducto. La ¿Ah? pregunta ¿O de no? Stalin va a Entonces, la yugular, vamos a la yugular. Sí, porque Entonces, eso se está conversando claro. desde hace tiempo y no se llega a ningún ¿cómo se acuerdo. articula eso? Digamos, en el caso que les den el asilo, a pesar de que el gobierno ecuatoriano presente las pruebas, tiene para poder salir Ecuador que darle un salvoconducto. Ujú. El Ecuador bien podría decir, como el caso de Inglaterra, no le entrego el salvoconducto Exacto. porque ellos no son asilados. Esa sería una de las medidas. La otra sería llamar al embajador o en consulta al embajador nuestro que está en México, presentar una protesta, pero la más inteligente sería no concederles el salvoconducto porque ellos no son perseguidos políticos. A ver, si en el momento que son perseguidos políticos se formaliza el pedido, ¿qué es lo que tácticamente o coyunturalmente en el momento político tendríamos que esperar? ¿Que se le dé o que no se le dé? Lo lógico sería... que es no decir, se le dé. No, que no se le dé. Y no será mejor tenerlos fuera que adentro. Ya ves digamos, lo que han ocasionado tenerlos Claro, tenerlos aquí pero adentro. tenerlos afuera, que además se van a reunir con el señor Patiño y con Está Padilla, bien. significaría reconocer que son perseguidos políticos. Y ellos no son perseguidos políticos porque es público y notorio lo que ha ocurrido. Es decir, es tan evidente lo que ¿Cuál ha es la ocurrido. diferencia Pero las- entre sedición y perseguidos políticos? Perseguido político, Mariela, es mañana por los comentarios que das Ajá. positivos y dices esto está mal y te oye el gobierno y dice hay que
perseguir a Mariela. Entonces de repente te comienzan a cerrar la radio, te siguen en el carro, vas al supermercado y hay un policía persiguiendo. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Okay. Eres perseguida por tus ideas. Pero lo que han hecho estos señores, desde mi punto de vista, yo no sé qué dirán ustedes, no es perseguido político. Ellos han hecho un acto de sedición. Entonces no son cosas parecidas, ¿no? María Paula Romo. María Paula Romo a mí me parece... Estuve en una cadena hoy día en AER. Una mujer inteligente. Sí. Inteligente y capaz. Sí. Yo no la conozco, no la he visto nunca, pero tengo el mejor concepto de ella. Me parece que es una mujer valiente y que ha afrontado con valentía la crisis, que es lo que más necesita este gobierno. Gente valiente. Claro. ¿Y por qué está tan en 3 y 2 Stalin María Paula Romo? ¿Por qué está tan en crisis ella y su puesto, obviamente, en boca de todos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la crisis rebasó al poder, rebasó al gobierno. ¿Por qué? Porque la opinión pública tiene visiones divididas. Unos dicen, era necesario ir al diálogo y que retroceda el presidente en la decisión del decreto para la eliminación de subsidios. Otros dicen que el presidente y su gobierno permitió que esto avance a este nivel porque lo hubiera previsto cuál era el efecto de esta medida y el efecto social y político que iba a tener. Es decir, hubiera previsto que esto no ocurra. No lo hizo. Ahí están las dos posiciones divididas. Yo, como opinión personal, no creo que se podía prevenir una cosa así. Porque de repente lo que sí puede haber fallado es la inteligencia para saber de dónde salieron tantos grupos que comenzaron a engrosar las filas indígenas. Tal vez ellos no lo sabían. O tal vez puede haber pasado, falló la inteligencia. Mira, por ejemplo, yo era del criterio. En algún momento. Pero no se podía saber. Nadie podía saber. Mire, en algún momento. Pero uno puede mitigar los impactos de una decisión. ¿Y ese es el pecado de María Paula? No. ¿Cuál para ti sería el pecado de María Paula? De María Paula no. Yo voy a referirme a eso. En algún momento que se me hizo una consulta con quien tuve que conversar y le dije que me parecía que esa medida iba a tener un costo social y político muy alto, que deberían focalizarlo. Lo que ahora quieren hacer, que deberían focalizarlo gradualmente. Y buscar, lo que ahora se va a hacer. Claro, y lo que se va a hacer y buscar compensación. Después de 3 meses, obviamente, ¿no? No ahora, porque hay que poner ciertas cosas en práctica. Tal vez uno tecnológicamente. dice, si se lo hubiera hecho de esa u otra manera, no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo. Pero eso no se sabe. En el caso de María Paula Romo. Es que ninguna medida es perfecta. No, Stalin, pues déjame hacer un paréntesis. Lo perfecto es enemigo de lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así es. ¿Y acaso no se necesitaba realmente cubrir ese déficit de 3.000 millones, por favor? Sin cubrir el déficit de 3.000 millones, mi querido, antes de continuar, no se puede hacer nada. No se puede hacer mucho. Sí, así que eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que tenerlo como responsabilidad y también como estandarte. Yo creo, Mariela, que este es el momento que el presidente se convierte en un estadista y que saque al Ecuador adelante. Es decir, ya terminó el paro. Yo sé que Stalin me puede decir, vienen otras protestas, pero... Vienen, pero es necesario que el presidente salga adelante. Él es el que dirige la nave del Estado y lo que tiene que hacer es dejarla en buen puerto. Ya le faltan 2 años, pero no podemos en este momento tener ideas, porque se oyen una serie de ideas que se van del sentido común, adelantar elecciones, dividir al Estado, eso es una locura. Lo que tenemos que hacer es unirnos afectaría todos, la democracia de todas maneras. Pero, claro, definitivamente, y empujar la nave del Estado sin ningún tipo de ideología para que llegue a buen puerto. Es grave. Te interrumpiré, Stalin, perdóname. ¿Tienes la idea todavía? Sí, me preguntaba lo de María Paula Romo y después para referirme a lo que dice el doctor. Yo creo que María Paula Romo, por su formación en el orden profesional, por una mujer que la hemos visto en la práctica de toda su formación política, garantista, ella es garantista de derechos. Interesante ese término, ¿no? Garantista. De derechos, ¿no? Observó desde su responsabilidad como ministra de gobierno que lo más inapropiado era ir a una confrontación radical frente a los manifestantes. Pero ninguna arma fue letal. Por eso todos fueron no letales. Se tomaron las previsiones para que esa fuerza progresiva que se puede ir aplicando de acuerdo a cómo se desarrollan los hechos, no llegue a utilizar armas letales, que está prohibido en la supraestructura mundial de los derechos humanos, en cualquier circunstancia. Fíjate cómo es.
como ella es garantista de derecho, Y la ministra lo sabe. y claro, dijo, no podemos llegar a eso. No podemos llegar a eso. Vamos a tratar de soportar y de frenar esto. Pero en la entrevista en la mañana, que la escuché en una radio, ella le decía Estaba en muchas radios. al Acá periodista, también. le decía, Ajá, ¿sí? ¿cómo usted cree que puede parar 5.000 personas y 500 vehículos cargados de personas que pasan a una velocidad que no les importa quién está por delante y todo el mundo tiene que abrirse? O usted coge un arma y los dispara y los mata a todos. Era una embestida. O esa embestida también nos afecta ¿a quién? A los militares, a los policías. Era imposible parar eso. Ese fue un punto de inflexión donde ella decía. Entonces le replicaban y le decía, bueno, pero en todo caso perdió el gobierno el control. No, porque los resultados dicen que nunca disparamos una arma, ni hay muertos con balas de uso de la policía. ¿Te parece lo adecuado haberlo hecho? Es adecuado, oiga. Si hubiera un muerto que se compruebe que era bala de policía, ya no estaría el gobierno. Él ya no estuviera en funciones. Eso fue la sociedad fuera un caos. Tania Tinoco la entrevista el día domingo, creo. Yes. Yo creo que un poquito antes o el sábado, no me acuerdo qué día. Y María Paula le dice a Tania, le dice, bueno, tú tienes esta visión de que no paramos a la gente, pero hay otra gente que tiene la visión de que hemos sido unos abusivos. O sea, realmente el punto medio se dio de la forma más adecuada y yo creo que una bendición de Dios y casi un milagro. Es que nunca hemos tenido un hecho un levantamiento tan fuerte, de esta naturaleza. Incluso de que el gobierno, yo no sé, con Camilo Ponce, no sé cómo. Eran otros tiempos y no de esta magnitud, que el gobierno traslade la sede a Guayaquil. Lo cual fue muy inteligente. Es muy inteligente, pero eso se dio en la época de Eloy Alfaro, que por la reforma liberal trasladó 2 veces el gobierno a Guayaquil, o cuando había 3 gobiernos en la época de Gabriel García Moreno, pero del retorno de la democracia acá nunca se trasladó el gobierno, es decir, la gravedad de haber sido muy, muy fuerte. Además de que llegar a Carondelet es muy fácil. Es muy fácil, es muy fácil. Y de eso hablaban, ¿no? Algún militar hablaba de que realmente ellos, como es tan cerrado ese barrio, no podían ofrecer la seguridad adecuada. Por eso Napoleón III en Francia cambió la estructura de París, porque era muy fácil votar los gobiernos justamente por este asunto. Claro. Carondelet con las calles cerradas. Es muy fácil llegar y con calles cerradas. Pero acuérdese que Rafael Correa quiso cambiar la sede del gobierno. Del gobierno a la plataforma pública que hizo. Porque llegar ahí... A la plataforma de los 500... De los 500 millones. Claro. No, y de los 500.000 oficinas. Ahí había una plataforma que se llenó de agua. Pero llegar a Carondelet es fácil. Es fácil. Facilísimo. Facilísimo. Exacto. Y yo me imagino que va a llegar un momento que los militares le digan al presidente de turno, ya no le podemos garantizar su vida, y él tiene que deponer, que era lo que no se quería por democracia. Lo de la seguridad que hablabas tú y hablaba Stalin, Mariela, Correa quitó los sistemas de seguridad militares, los sistemas de seguridad de la policía. El presidente quitó los edecanes, porque el presidente tenía 3 edecanes, y creó su propia seguridad. En este momento no hay una seguridad. ¿Se mantiene esa estructura? No hay el sistema de seguridad. Me imagino yo por eso era inseguro la permanencia de él. Lo cambiarán. ¿Quién le dijo a nuestro presidente que se venga a Guayaquil? ¿Quién fue el gran asesor? Dicen que la seguridad fue Colombia, que fue el gobierno colombiano quien le advirtió que la situación era muy grave. Había un informe previo. No fue de aquí. Es gravísimo. No hay la seguridad política o seguridad del Estado, que siempre es tan importante. Ahora, yo quiero referirme al comentario anterior, Carlos. Sí. Y todos analizamos este momento y este hecho desde la coyuntura del quehacer del poder y de la resistencia. Y cuando tú hablas de este buque que tiene que llevar a un puerto seguro, yo quiero decirte que ese buque tiene que hacer algunas paradas para que se embarquen nuevas sensibilidades sociales y políticas, laborales, gremiales, y que concerten como una vía de reconciliación nacional. No hay otra alternativa en el país. Pero suena romántico, Stalin. No, pero te voy a decir porque ya te voy a decir cómo Pero dame el libreto. Te doy el libreto ahorita. Ni siquiera hay ideas mínimas.
Eso, En no hay el una Ecuador agenda de hoy mínima. No hay una agenda mínima, Ok. no sabemos qué es lo que queremos. Claro. Ok. Eso es Pero ¿por qué no hay un grave. acuerdo de saber lo que queremos? Porque las ganas y la intención lo hay. El A ver, gobierno está con las mejores intenciones. Siempre los por qué tienen una respuesta. Hay toda la posibilidad de hacerlo, pero los juegos de intereses de los grupos de poder, Así es. grupos económicos, grupos sociales, rebasan el objetivo general de una estructura sólida institucional de un Estado de Derecho. Y en ese momento, cuando uno habla de una reconciliación nacional, lo que mira es oxigenemos el gabinete. Eso no es la No solución, es eso verdad. no es reconciliación nacional. Así es. Ujú. Eso es oportunismo. Porque cuando usted va a apoyar un gobierno, debe de ir o tomar la decisión sobre la base de que existe una agenda mínima Así es. que permita cambiar esa realidad, transformarla y consolidarla. Y eso no existe en el país, porque cada grupo de poder, grupo económico, tiene su propia agenda. La agenda, por ejemplo, de los transportistas, ¿dónde comienza? En el bolsillo izquierdo y termina en el bolsillo derecho. La agenda de todas los empresarios que esperan estímulo para la reacción productiva, ¿dónde empieza? En su negocio y termina en su negocio. ¿Cuál es la agenda del país? Donde estamos todos involucrados. Esa no existe. ¿Y qué plantearías? Bueno, A breve rasgo, porque mira cómo se nos ha ido el tiempo. Ya son las 1:10. Mi programa acaba a la 1. Solo yo Pero le bueno, pero le igual van a seguir añadiría- siendo invitados, por solo- favor. Solo le añadiría que se puede, estoy totalmente de acuerdo, se puede dialogar con todos, pero el jefe del Estado tiene que decidir. Es decir, pueden dialogar con los transportistas, con el pueblo indígena, con cualquiera, pero alguien tiene que decidir. quién Lo que el pasa es jefe que eso es del lo Estado. importante, pero hay Claro, en este momento pero tantas si cosas solo urgentes. se dialoga, Mariela, y no se llega a ninguna conclusión, y el presidente solo se convierte en un árbitro y no decide, esos diálogos pierden sentido. claro, y además que Entonces, estamos esperando que el presidente, el gobierno, decida las cosas, Tome una resuelva las pauta. cosas. Ujú, ¿Por ujú. dónde vamos? De aquí en adelante, ¿a dónde vamos? Ya pasó el paro, pero ahora ¿qué va a haber? Porque si siguen lo mismo, esto será cada vez peor. Ujú. ¿Por qué cada vez peor? Porque Carlos? no hay un consenso, el gobierno no se ve a dónde va. O sea, el 30 y a es el pesar- FUT, después va a venir Claro, otro, después va a venir claro. otro. Y la gran cantidad de espectadores esperando, bueno, ¿y qué vamos a hacer? A nosotros nos duele el país, queremos que el país salga adelante, pero el empuje debe venir Dale del una idea al Estado. presidente y finalizamos con eso. Una idea tuya, una idea de Stalin y finalizamos el programa la- para sacar el país adelante en medio de este caos que vivimos. Básicamente yo le diría la honestidad. Lo que más se queja el pueblo es hay tanta corrupción que el gobierno dé la pauta de honestidad. Y la otra es de ¿Pero tú trabajo. crees que no la da? Yo no he visto. La ¿Por otra qué? es reducción, porque han seguido varios casos, no como en la época de Correa, pero es necesario sancionar Ok. toda esa Entonces, tal corrupción. vez tu propuesta sería Mira, no la a la impunidad. La corrupción Más en el bien. Ecuador es un cáncer. Y Ujú. ese cáncer nos está matando. Es decir, está en altísimo... ya estamos Riesgo, metástasis. en metástasis. Y la otra cosa, reduzca el tamaño del Estado. Ujú. Es decir, dijo Pero tú que iba a sabes lo que vender- significa sacar una cantidad de gente y ponerlas en la calle. No, pero por ejemplo, lo que comience, significa también para el comercio, para la economía. Comience, tiene 2 aviones, venda uno. Yo creo que se está pensando en vender bienes del Pero lleva Estado. 2 años. Pero- ¿Qué hace con los bienes públicos? Véndalos, pero reduzca el tamaño del Estado. Haga más Ujú. austeridad. Stalin, una idea para el gobierno, para salir adelante, porque pues en este momento queremos democracia y queremos realmente estar en un país pues donde podamos vivir por mucho tiempo. Carlos ha descrito 2 aspectos que me parecen fundamentales. Gracias. Reducción del tamaño del Estado. Fíjate cómo es esto. Monetización, que es lo que tú planteas, de los activos del Estado. Ujú. Vender las empresas que Que se va a dar. son ineficientes o que se van a dar. Ujú. ¿Ya? Reformas a nivel de la estructura jurídica en términos, por ejemplo, laborales, que esto es muy Ujú. fundamental para dinamizar y consolidar un proceso productivo. Ujú. Todo esto se puede hacer, pero tiene que pasar por un eje transversal, el diálogo social, para la concertación y la gobernabilidad. Si no existe eso, mira, todos los esfuerzos van al tacho de la basura. Porque tú dices que los dirigentes van a seguir tomando espacio, ¿no? Todos van a seguir queriendo ¿Tú sabes que cuánto? su parcela
sea la beneficiaria. Claro, porque no solamente existen los indígenas, porque también están los montubios, están los afroamericanos. Pero o sea, donde no toma el control el gobierno, esto va a ser una anarquía. Claro. Pero porque Bolívar todos decía que la quieren, anarquía todos es el quieren su imperio de los pedazo. hombres. Es decir, Exacto. imagínate, el sector indígena manda aquí, el sector manda acá. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una grave Pero yo preocupación. sé que ya el gobierno está conversando con los diferentes gremios. Sí, Ok. pero venía conversando antes del hecho Ujú, también. ujú. Claro. Pero mira, Pero ahora fue el tema indígena, para obvio. consolidar... Ojo, ¿Ah? ahora fue el tema indígena. Correcto. Para consolidar el concepto de la estructura de un Estado, del poder político, yo creo que es importante al final pensar desde el gobierno y desde la sociedad civil, reinventarse el valor y el concepto de la paz. Porque tú, sobre pretexto de la paz, no puedes claudicar Así es. en valores y principios fundamentales Por el momento, del quehacer yo me político. acuerdo que mi ex esposo Y- Ricardo Mórtola siempre me decía, Era una- a veces A A ver, hay que dar un paso atrás A para veces. dar 5 adelante, Así, Mariela. eso es importante, Nunca pero- te olvides de eso, pero porque cuando- hay gente que se retroceder nunca, claro. nunca Pero- jamás. pero- Sin pero hay algo embargo, importante, hay momentos Mariela, en que retroceder vale para, en oro lo que pesa. para dialogar- En oro lo que pesa. Para dialogar hay que desistir de posiciones. Claro. Yo no puedo dialogar si tú tienes una posición y yo otra. Pero hay porque harta, nunca llegamos. gente que dentro del diálogo mete candela. Pero para que siga imagínate, el caos. pero imagínate lo que pasó Por con los favor, indígenas. solamente veamos el tweet. Los indígenas No quiero dijeron, nombrar a señores, nadie, pero hay quienes voy a dialogar. asusan, como decimos de Mira, los indígenas, voy a dialogar si deroga. No se puede Y imponer. fue a dialogar y derogaron. Tal vez no encontraron las palabras precisas para decirlo con elegancia como usted o usted lo dirían, ¿no? Y son un poco toscos a veces para pronunciarse. Yo lo puedo entender, ¿ok? Desde ese punto de vista. Lo que no podría entender es un insulto a nuestra majestad presidencial, ¿no? Totalmente. Eso no se puede. Totalmente. Y que realmente no se le ha dado tanta importancia a ese tema cuando hubo otro pronunciamiento respecto a una situación geográfica del Ecuador y hubo tanto escándalo. Ya, Hay sí. cosas que realmente hay que poner que en poner equilibrio. en Hay que su- poner en Estamos de equilibrio. acuerdo. Mira los peligros a los que estamos nosotros expuestos. Hace un año empezamos un proceso de reinstitucionalización en el país. No ¿Se termina. acuerdan? Empezó, se detuvo, no termina, y con lo que ha pasado, no terminará, porque esto Ese es- abona a una desinstitucionalización. Ese es el grave problema. Ese es el que grave hemos tenido. problema. 2 años perdidos, en la cual se iban a escoger los mejores ecuatorianos, se iba a reformar la justicia, se iba a hacer. No se ha hecho mayormente nada. Entonces, eso sí se debe de. Ya. Señores, Stalin, ya para terminar, finalizar. No, para no, pero finalizar. fíjate, jamás te dejaré a mitad de camino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y para finalizar, en este proceso de reinstitucionalización, ¿cuál es el discurso de todos los políticos antes de las elecciones de este? Vamos a reinstitucionalizar el país y vamos a hacerlo desmontando la institucionalidad que ha dejado el correo. Y yo Sí, les pregunto, está intacto, está más fortalecido, está vivito Así es. y coleando. Este paro ha sido el ejemplo de que sigue intacta Intacto. la institución dejada por Correa. Bueno, veamos cómo ahora tienen el panorama para realmente tomar medidas. Bueno, y también hay que nombrar, antes de despedirme, que se hizo magia pues en este paro. ¿Por qué? Porque tantos desaparecieron. En otro momento aparecen, esos días desaparecieron. 1:16. Gracias, chicos, gracias. Muchas Ustedes gracias. Gracias a ustedes. realmente han inaugurado este espacio que me gustaría que no solamente sea de política, que hablemos también de otros temas tan importantes. Andrés Mendoza, de hecho, mandó en nuestro chat de AER una encuesta de la ciudadanía en relación a diferentes temas, a la legalización de la marihuana, al tema del aborto. Es Claro. interesante lo que piensa el Ecuador, creo que para la próxima semana. Y más que nada hacer opinión, lo importante que tú hacer haces, opinión, claro. poder ayudar en estos temas que son trascendentales. Y de manera positiva y para bien del país, Así. sin ningún ánimo político, porque aquí yo creo que ninguno de los tres tenemos un ánimo político, sino simplemente de seguir con la parte productiva adelante y que nuestro país funcione también, obviamente, de la mano de la parte social, que es tan importante, Así es. porque todos somos uno. Total. Y bueno, 1:17 y me voy a despedir. El día de mañana no trabajo, porque es sábado. Al día lunes nos vemos. Bye, chao, chao. Gracias, Stanley Poveda. Gracias, Carlitos Estarín. Muy amable, Gracias a usted. Mariela. ¿Qué?